Yo sé que has tomado mucho el tema, has tocado, debe decir, Edgar Daniel Gutiérrez Ortiz. Ya sé que has tocado mucho el tema de psicoanálisis, pero algo que me tiene asombrado de los que estudiaron eso es su persistencia por defender esa disciplina, que de hecho desacreditan casi todo. Pues porque es una creencia, y las creencias se defienden mucho más que el conocimiento, las creencias se defienden con furia. A mí me pasa, y lo vamos a ver hoy en los comentarios, los filósofos y los profilósofos y los filofilósofos, o bifilósofos, como dice mi amigo Arrieta, Julio Arrieta, se lo toman como una cosa personal, como un ataque a su Dios. Entonces reaccionan igual que los fanáticos religiosos, que los hooligans futboleros, y se ponen como locos, porque ¿cómo es posible que tú te atrevas a hablar en contra de eso que es sagrado? Porque tú sabes, la filosofía lo cuestiona todo, pero tú no cuestionas a la filosofía. ¿Cómo te atreves si tú ni siquiera estudiaste filosofía? Por eso no estudié. Es como los que te dicen, oye, pero y ves que tú ni siquiera estudiaste ciencia. No, si a mí no me haces caso, yo me he dedicado a hablar con científicos. Sí trabajé alguna vez en un laboratorio. Cuando estudiaba yo psicología, fui asistente de investigación en un centro de primatología que había en San Andrés Totoltepec, en México. Pues alguna idea tengo y pues es a lo que me he dedicado como periodista. Y tú a mí me descalificas para hablar de ciencia, pero si llega alguien y dice que es filósofo de la ciencia, le crees absolutamente todo, aunque por supuesto sepa menos ciencia que yo. Entonces es todo como muy raro, es muy chistoso. Pero en fin, se hace mucho ruido la que yo llamaría una chamarra, y algunos llamarían cazadora, y otros llamarían chupa, y otros llamarían campera, y otros llamarían de otro modo. Ya nos podíamos poner de acuerdo. Si hace mucho ruido me avisan y me la quito. Entonces, el psicoanálisis es una creencia, y es una creencia irracional, es una creencia que no tiene bases, que no tiene sustento fundamentado en los hechos de la realidad y en los datos observables y medibles, contables ¿cómo se llama? Verificables independientemente. Entonces queda la creencia, y cuando la creencia y el dogma son fe, pues no hay forma de enfrentar a esa gente, ¿no? Por eso me divierten tanto. Yo de veras, a veces a los filósofos sí les tiro mucho la cadena, los veo pasar estilo de la correa, pero hacen está bien. Pero sí, yo creo que esa es la razón por la que el psicoanálisis y otras cosas, y las creencias irracionales en general, homeópatas, quiroprácticos, filósofos, demás, se defienden con una furia con la que no se defiende alguien que sabe que tiene la razón, ¿no? Oye, tú es que... Entonces, la gravedad no existe, como dicen algunos filósofos o místicos. No existe la gravedad. Los físicos no se ponen como locos y escriben tratados de 28 líneas en los comentarios de YouTube. Se ríen de ellos y ya, ¿no?